las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Su promesa cumplirá. Vendrá en gloria y Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí.
tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos en el amor del Señor. Queremos gozarnos en esta tarde de miércoles 24 de junio. Y nuevamente vemos el gran amor del Señor entre nosotros. Nos ha ayudado, nos ha dado vida, salud, fuerzas. Así que vamos a tener un tiempo para descansar de nuestras labores del día. Ahora vamos a descansar en el Señor y vamos a tener un tiempo para poder meditar en la palabra, pero también un tiempo para poder estar en una comunión creciente con nuestro Señor en esta hora. Les pido, hermanos, que podamos estar preparados por la lectura y poder de esta manera adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a tener también la oportunidad de orar, de poder interceder por diferentes necesidades, así que vamos a gozarnos, vamos a ponernos en las manos del Señor, y después de este preludio que nos invita a que no nos olvidemos de darle solo a Dios la gloria, les saludamos nuevamente a toda la iglesia, aquellos hermanos que nos ven en otros estados, pero podemos saludarles también en el amor del Señor, y vamos a comenzar todos juntos. Vamos a leer el Salmo número 46, versículos 1 al 3 y 10 y 11. Vamos a leerlo en la traducción viviente. Y veamos que el Señor siempre está con su pueblo, por eso debemos de alabarle y debemos de bendecir su nombre. Dice la Escritura de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban al agua. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel, Él es nuestra fortaleza. Amén. Dice algo que llama la atención: aunque rujan los océanos, aunque tiemblen las montañas, dice el Señor, quédense quietos. Yo tengo el control de todas las cosas. Así que en medio de tu adversidad el día de hoy, tal vez hoy miércoles, tal vez no recibiste alguna buena noticia, o tal vez has recibido grandes noticias, como sea, el Señor dice, quédense quietos, busquen, honren mi nombre. Y dice, porque Él es nuestra fortaleza. Y a este Dios vamos a adorar en este tiempo de devocional, y vamos a tener un tiempo para ponernos en las manos del Señor, y después entonamos un himno precioso que nos invita el Señor a estar firmes y adelante. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, en este miércoles, que por tu misericordia nos has permitido llegar. Gracias por la vida, por la salud. Podemos tener la oportunidad de tener una relación creciente contigo, y donde queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos. Dios, danos la sabiduría de lo alto, y que puedas recibir esta adoración, este tiempo de devocional que te dedicamos, pero también que tu pueblo pueda recibir tu palabra de fortaleza en esta hora. Señor, en tus manos nos depositamos y dejamos este tiempo en tus benditas manos, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno hermoso, Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, en nuestros himnarios, el número 600, pero también puede cantar ahí, va a aparecer en la pantalla, para que juntos podamos bendecir el nombre del Señor. Huestes de la fe.
firmes y adelante. Y la escritura dice allá en Éxodo 14, número 13, versículo número 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El Señor nos invita a estar firmes, que sigamos adelante en medio de las adversidades y que podamos nosotros marchar sin temor alguno, porque Jesucristo es nuestro capitán. Jesucristo ve lo que nos pasa, ve lo que nos sucede y ve nuestra preocupación. Así que dice, sigamos firmes y adelante. Vamos a tener la oración de gratitud en estos momentos. Tengamos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Creo que fuimos bendecidos en este día. Todos hemos sido bendecidos. Fuiste a trabajar, llegaste a casa, llegaste, tal vez estás descansando, tal vez ya estás ahí con la familia, tuviste la oportunidad de realizar tus quehaceres, tus pendientes. Gracias al Señor, te dio la vida, te dio la fuerza. Así que vamos a tener esta oportunidad para darle gracias a Dios. Tuviste que comer en este día, ya a lo mejor algunas de las hermanas se están preparando para la cena o ya tienen la idea que van a hacer de cenar. Es bendición de Dios. Así que vamos a tener la oportunidad, hermanos, de orar y darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Pero también si tienes alguna petición en tu corazón, vamos a seguir depositando en las manos del Señor las peticiones que tengamos en nuestros corazones. Así que con esas confianzas y promesas que encontramos en la palabra del Señor, vamos a acercarnos, como dice la palabra, al trono de la gracia de Dios, pero nos acerquemos con fe a nuestro Señor y oremos y clamemos a Él y que podamos nosotros sentir la presencia del Señor a través de esta oración de gratitud e intercesión. Vamos a orar y vamos a recordar que el salmista dice en el Salmo 103 que debemos de bendecir al Señor. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es un recordatorio que Dios nos da de no olvidarnos que toda la bendición proviene de Dios. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia. Gracias por permitirnos ver tu palabra, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestras fuerzas, que tú eres, Señor, el Dios que siempre está listo para pelear por nosotros. Gracias porque nos invitas a estar firmes, a perseverar y que podamos nosotros seguir adelante con fe. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, es el que nos motiva, es el que nos ayuda a salir adelante. Y por tanto, en primer lugar, te damos gracias porque nunca nos dejas, no nos abandonas, siempre estás con nosotros, siempre nos ayudas a salir adelante. Gracias porque nos has dado vida, salud en este día. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por lo que hemos podido hacer en este día. Gracias por la vestimenta que tenemos el día de hoy. Gracias porque también en nuestros hogares tuvimos algo de qué comer. Gracias, Padre, porque todas esas bendiciones provienen de ti, dice tu palabra. Tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y no queremos pasar por alto, como dice la Escritura, ninguno de estos beneficios que tú le das a tu pueblo, que tú nos das, Señor, y queremos decirte gracias, porque no podemos pagarte, Señor, con nada lo que tú haces con nosotros, lo que tú das hacia nosotros. Solamente queremos ofrecerte nuestra gratitud con corazones sinceros, de manera, Señor, que puedas recibirla como una ofrenda agradable delante de ti. Oh Dios, te pido ahí que escuches a tu pueblo, Señor, desde el trono donde estás gobernando, Padre Celestial. Escucha a tu pueblo en estos momentos. Recibe las gratitudes que tienen hacia ti en estos momentos, por esas bendiciones que tú has derramado en cada uno de ellos. Pedimos también que los tomes como una ofrenda, porque yo sé que te lo dan de corazón. Asimismo, Padre Celestial, queremos poner en tus manos las peticiones de cada familia que tiene en estos momentos hacia ti, Padre.
O tal vez hay familias que siguen orando por la misma petición. Pedimos, Señor, que sigas mostrando tu voluntad. Y Padre Celestial, te pedimos en esta hora que tú seas quien esté obrando en cada una de sus vidas. Mientras, dales la fortaleza que necesitan, dales ese ánimo, auméntales su fe, Señor, de manera que puedan sentir tu presencia, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de los problemas que puedan haber, Señor, en cada familia, en cada persona, problemas en el trabajo, problemas tal vez con algunos compañeros de trabajo. Te pedimos, Padre, que les des esa paz que necesitan a mis hermanos, a tu pueblo, Señor, de manera que también sea una oportunidad de testificar de cómo poder realizar y sobre todo poder arreglar algún asunto de una manera cristiana, Padre. Rogamos por aquellos enfermos, aquellos que están preocupados por su salud. Pedimos, Señor, que tú le des esa fortaleza también y sobre todo esa confianza también que necesitan en estos momentos. Sabemos, Señor, que hay desánimos, hay tristezas cuando las cosas no van bien, no marchan bien, pero queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu sea quien fortalezca la vida de tu iglesia, de manera que, como dice el himno que entonamos, que tu iglesia marche, siga hacia adelante, firmes, huestes, porque tu palabra dice que somos huestes de la fe. Padre, en tus manos ponemos entonces nuestras vidas y en tus manos ponemos este tiempo de gratitud, este tiempo de intercesión. Todas las peticiones que tu pueblo tenga, que tú conoces, Señor, diferentes necesidades, Señor, tómalas en tus manos y, Señor, responde las oraciones conforme a tu voluntad y no como nosotros quizá tal vez queremos. Porque muchas de las veces lo que nosotros queremos no es tu voluntad, de manera que queremos depender de ti y que tú muestres tus propósitos en la vida de tu iglesia. Oramos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, después de haber orado, hermanos, hermanas, tengamos ahora la oportunidad de leer la palabra del Señor. Estamos en una serie de mensajes los miércoles, Dios hablando a su iglesia en los últimos tiempos. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Estudiamos ya la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. El miércoles pasado comenzamos con una pequeña introducción acerca de la iglesia a Pérgamo y ahora vamos a continuar con la misma iglesia viendo 3 características. Pero antes vamos a leer juntos la lectura de la Biblia en Apocalipsis capítulo número 2, versículos del 12 al 17. Vamos a continuar con la misma temática del miércoles pasado y bueno, vamos a tener la oportunidad de leerlo juntos. Ahí en la pantalla va a aparecer para que no batallemos, amados hermanos. Dice la escritura de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Esta es palabra del Señor, y tengamos la oportunidad entonces tener el tiempo para meditar y reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios. El tema de esta tarde: rodeados
pero no vencidos. Rodeados, pero no vencidos. Hoy podemos estar rodeados de tantas cosas, pero como dice el himno, sigamos firmes hacia adelante. Vamos a estar yendo hacia adelante porque Jesús es nuestro capitán. Aunque estemos rodeados de cualquier cosa, no podemos ser vencidos. Pero, ¿qué hacer para no ser vencidos si estoy rodeado de tantas cosas? Enfermedades, problemas, economía, tal vez sin trabajo. ¿Cómo ser victorioso ante tantas cosas que tal vez estés atravesando? Eso es lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, han visto este símbolo que aparece ahí en la pantalla? ¿Ya lo reconociste? ¿Lo has visto alguna parte? Si lo has visto, identifica, piensa un momento, ¿dónde lo has visto? Este símbolo. ¿Ya? Unos segundos para pensar. Algunos ya lo identificaron a la primera. Y si alguien todavía no lo identifica, le voy a ayudar tantito. Lo podemos identificar en las básculas, en las clínicas o en los hospitales. Ahí viene este símbolo. Es el símbolo de la medicina. Algunos vienen en las recetas que los doctores dan. Ahí viene en una esquinita. Viene este símbolo. Y es interesante, y no sé si ustedes se han preguntado por qué en las básculas viene este símbolo, o dos serpientes, ¿verdad? Una vara o un cayado, como lo quisiéramos llamar. Y entonces podemos preguntar ¿por qué? Alguna vez yo me pregunté ¿qué significa ese símbolo? ¿Por qué? Si estamos hablando de medicina, ¿por qué serpientes? Y bueno, la ciudad de Pérgamo tenía mucha fama, como lo vimos el miércoles pasado, porque había una persona llamado Escolapio que curaba enfermos. Y de muchas partes del mundo iban a Pérgamo. ¿A qué? En busca de una curación para los enfermos. En Pérgamo había mucha religiosidad pagana y muchos adoraban a este varón que tiempo después lo tenían como el dios de la medicina, Escolapio. Había esa adoración a Escolapio, incluso, repito, de ahí viene el símbolo que vemos en las recetas, que vemos en las básculas de las clínicas, una vara con dos serpientes. Y de esta manera pude meterme un poquito a poder ver alguna investigación por ahí, y digo, pues, queremos aprender un poquito más. Y estábamos checando ahí en estos momentos qué significa todo esto de la serpiente, y encontramos esto. La serpiente es símbolo de la vanidad que ha sido dominada, pues el veneno se transforma en remedio. De este modo, lo que era mortal se vuelve vía de curación. Es decir, en otras palabras, la serpiente simboliza que la enfermedad va a ser dominada por la medicina, ¿sí? Pero sabemos que hay enfermedades que ni la medicina puede hacer nada. Pero ¿saben qué? Lo más interesante de todo esto, y eso es lo que debemos entender bien claro, el que da la sanidad, ¿quién es? La persona de Jesucristo. Si estamos enfermos, el que nos cura es Jesucristo. La medicina es un medio y es bueno. Por eso Dios también puso a doctores, por eso Dios puso a todo personal médico, nos pueden ayudar, pero son solamente para que podamos entender un poquito. La serpiente, hablando de medicina, dice aquí alguna investigación, es símbolo de la vanidad que ha sido dominada. Pero luego también
la vara. La vara, dice, es el símbolo del árbol de la vida. Es decir, si uno toma la medicina, pues se va a curar, ¿verdad? Entonces, por eso le ponen estos símbolos, que repito, solamente tal vez para darnos una idea, pero el que cura es Dios. Y ese es el problema que hubo en Pérgamo, porque empezaron, sí, esta persona tenía mucha fama, curaba enfermos, no es problema curar enfermos. Repito, por eso Dios puso a médicos, ¿sí? El problema es que la gente empezó a adorar a este varón, le rendían homenaje, le rendían adoración, y entonces Pérgamo se le reconoce también por mucha religiosidad pagana. Y dentro de esta ciudad pagana, Dios establece una iglesia. Dios dijo, hay una necesidad bastante grande hablando de lo espiritual, y Dios dijo, ¿sabes qué? En Pérgamo voy a comenzar una iglesia que se predique el evangelio, que la gente conozca y crea que solo a Dios la gloria. De manera entonces, Dios establece una iglesia en un ambiente nada fácil en la ciudad de Pérgamo, porque ahí estaban concentrados todas las fuerzas satánicas. Por eso dice la palabra, conozco donde vives, donde está el trono ¿de quién? De Satanás. Y entonces surge una iglesia por la gracia de Dios. La iglesia que se forma en Pérgamo, lo primero que necesita es unas palabras de aliento, porque viven en una ciudad con una religiosidad pagana. Y lo primero que necesitaban los primeros creyentes en Pérgamo es una palabra de aliento, una palabra donde puedan sentir ellos seguros que están en las manos de Dios. Por eso el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo. Lo primero que hace es identificarse y les dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Miren cómo se identifica el Señor. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esto es una palabra de aliento. Esto es lo que necesitaba en primer lugar escuchar la iglesia que estaba en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Es decir, ahí el Señor les da esta palabra para no ser vencidos por los enemigos o por la persecución que iban a tener. Por eso, en el versículo 12, ¿qué encontramos, amados hermanos? Hay una identidad. Jesucristo se identifica. Jesucristo se da a conocer quién es, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿qué simboliza la espada de 2 filos? Vimos el miércoles pasado que es la... Pero vamos más allá. La espada simboliza autoridad. La espada simboliza poder. Es decir, Dios se presenta entonces como la palabra encarnada, como la palabra de Dios mismo, pero se presenta como el Dios de autoridad y el Dios todopoderoso, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En otras palabras, si la espada de 2 filos simboliza autoridad y poder, que es la palabra, ¿quién es el que está hablando entonces? El que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que está hablando es el gran Shaddai. ¿Qué quiere decir el nombre Shaddai? El Dios todopoderoso. Y esto es donde podemos encontrar, a ver, el que tiene la espada aguda de 2 filos es el Dios de autoridad, es el Dios poderoso, es el gran Shaddai. Me lleva a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, el hebreo, en el original dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y Elohim es el todopoderoso.
Porque Dios se presenta en Génesis como el poderoso para poder enseñarnos la creación que Dios hizo. Entonces, el Gran Shaddai, el Todopoderoso, es el que está hablándole a la iglesia en Pérgamo aquí, diciéndoles: no se preocupen, yo soy el dueño de la iglesia. Pueden estar rodeados de muchas cosas, de muchos problemas, pero no serán vencidos porque yo voy a pelear por ustedes. La palabra de Dios es la espada aguda. Dios lo tiene listo para vengarse con su espada de nuestros enemigos. Pero también la espada, la palabra de Dios, es aquella arma poderosa que puede ayudarnos para luchar contra las cosas que el enemigo nos pueda poner. El enemigo nos desanima, el enemigo nos quiere ver derrotados, y podemos entonces tomar la palabra de Dios, tomar las promesas y poder continuar nuestro camino firme hacia adelante, porque somos huestes de la fe. Eso es lo que el Señor está enseñándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque una espada es capaz de cortar las ataduras que podemos tener nosotros. Y entonces Jesucristo se presenta como el Dios Todopoderoso, como el Dios de autoridad. Y entonces este Dios de autoridad, este Jesucristo poderoso, dice a la iglesia en Pérgamo, versículo número 13: yo conozco tus obras y conozco dónde vives. Y sabes que vives donde está el trono de Satanás. Recordemos nuevamente, la ciudad era el centro del culto a Esculapio, el dios de la medicina. A él se le adoraba. Y hoy en día, Dios conoce dónde vivimos. Dios conoce, hermanos, dónde está el trono de Satanás. El mundo fue creado por Dios, pero Dios también le dio permiso a Satanás a que viva aquí. Ahora, Dios no le dio permiso a Satanás que viva aquí por gusto. Recordemos que allá en Ezequiel, en Isaías, nos revela cómo aquel Lucifer, el ángel, que estaba allá dirigiendo el coro celestial, quiso ser como Dios. Y entonces Dios dijo: no, si quieres poder, pero yo te lo voy a dar, pero te expulso del tercer cielo. Y fue cuando el ángel fue expulsado del paraíso, que es el tercer cielo, y llegó a la tierra. Entonces, y vemos los resultados del trabajo de Satanás en la tierra. Hay destrucción, hay problemas, hay enfermedades. Todo lo malo que pueda haber es por consecuencia del pecado. Ahora, hay momentos en que vemos que nos pasan cosas en la vida, problemas, y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tantos problemas? Si nos amas tanto, ¿por qué nos permites tantos problemas? A veces lo hemos dicho: salgo de una, o todavía ni salgo de una y ya me llegó otro problema. La respuesta es sencilla: porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo ya manchado. No podemos evitar los problemas. Por más que sigamos a Cristo, no vamos a poder evitar los problemas, porque estamos en el mundo. Por eso, Jesucristo allá en Juan capítulo número 17 les dijo claramente a sus discípulos estas palabras, para que lo entendieran y no se llevaran una sorpresa después. En este contexto, Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos. Jesucristo, vieron muchos milagros que Jesucristo hizo enfrente de ellos, delante de ellos o al lado de ellos. Pero Jesucristo se está despidiendo de ellos y dice: miren, yo ya voy a la cruz. Ustedes se van a quedar. No se preocupen, voy a enviar el Consolador. Pero ¿qué hace en Juan 17:15 Jesucristo?
Jesucristo no solamente les dijo a sus discípulos, miren, yo ya me voy, pero les voy a enviar al Consolador. No, Jesucristo empezó a orar por los discípulos. Jesucristo sabía que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde vamos a tener problemas, enfermedades, de manera que Jesucristo dijo estas palabras. Juan 17, versículo número 15, le dice al Padre, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes del mal. Padre, yo sé que mis discípulos y toda esta gente viven en un mundo caído. No van a poder evitar problemas, pero no te pido que los quites, te pido que los guardes. Hermano, es decir, Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas, pero jamás va a permitir algo que nosotros no soportemos. Y es ahí donde debemos de ver la misericordia de Dios. Dios permite algo que nos suceda, pero Dios sabe hasta dónde vamos a aguantar, y Dios dice, hasta aquí va a llegar tu situación, no te voy a permitir de más. En una situación de prueba, en una situación de dificultades, persecuciones que vivía la iglesia en Pérgamo, se les dio palabras de consuelo y de fortaleza. Pero lo impresionante es que nos presenta el Señor en algo importante, que no olvidemos: el que está dirigiendo la iglesia, nuestra vida, es un Dios todopoderoso. Por eso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia, a pesar de los problemas que tenían, cada creyente en Pérgamo también tenía sus propios problemas personales, tal vez laborales, tal vez enfermedades, también les llegaba, como hoy día nos llega a nosotros. Pero lo impresionante, lo que nos presenta la Biblia, es que aún con las pruebas y dificultades que la iglesia de Pérgamo pasaba, no negaron la fe en Cristo Jesús ni un momento. Porque dice el versículo 13, sé dónde vives. Vives donde Satanás tiene su trono, pero, aquí es un pero positivo, pero retienes mi nombre, pero buscas mi nombre, pero buscas al Dios Todopoderoso y no has negado, ¿qué? Mi fe. Sigues creyendo en mí, tienes muchas dificultades, tienes muchas pruebas, pero ¿sabes qué? No has negado mi fe. Huestes de la fe, la iglesia de Pérgamo, iglesia de fe. Por eso Cristo elogia su firmeza, Cristo elogia su fe, Cristo elogia la fe de la iglesia de Pérgamo, y Cristo se goza al ver la iglesia de Pérgamo, a pesar de sus situaciones difíciles, seguían al Señor, lo seguían firmes y seguían adelante. Era una iglesia de fe y compromiso. Estaban rodeados de peligros, pero no eran vencidos. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer para no ser vencidos por las circunstancias difíciles? 3 cosas, de una manera rápida. ¿Qué debemos hacer para no ser vencidos por las circunstancias difíciles? Para no desanimarnos totalmente. Número 1, no desconfíes de Dios. No desconfíes de Dios. ¿Por qué no debes de desconfiar de Dios? Primero, porque Dios está contigo. ¿Y cómo sé que Dios está conmigo? Dice, conozco tus obras y conozco ¿qué? Dónde vives. Conozco a dónde vives. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, sé de tus problemas, sé de tu situación complicada, sé de cada familia, sé de cada persona cuál es el problema que tiene y cuál es el problema que lo hace estar inquieto y desesperado y tal vez estresado. Dice, pero ¿saben qué? Elogio a la iglesia porque aún así no han negado mi fe, no han desconfiado de mí, dice el Señor, se han mantenido fiel a Dios.
a pesar de vivir en la ciudad donde Satanás había levantado su trono, porque dijimos que era un centro religioso pagano, ahí crecieron unos creyentes en Cristo a pesar de toda esa persecución espiritual que había. Los hermanos de la iglesia en Pérgamo comenzaron a afianzar más su fe en Cristo Jesús. Y eso es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios se goza cuando sus hijos confían en Él en todo momento. Si estás pasando un momento difícil, hermano, hermana, joven, niño, si están pasando momentos difíciles como familia en estos momentos, por todas las circunstancias que pasamos, por la pandemia que estamos atravesando, parece que no se va a acabar, ¿verdad? Y la gente se desespera, la gente ya quiere salir a trabajar o buscar un empleo porque esto ha afectado mucho, pero Dios se goza de sus hijos que confían en Él, porque están confiando en el Dios que tiene la espada aguda de dos filos, el Dios Todopoderoso. Ahora, el Salmo 40, versículo 4 dice: bienaventurados, dichosos, felices. Mire cómo Cristo elogia a la iglesia. Bienaventurados, dichosos, felices los que confían en Jehová. La vida, hermanos, no es siempre o no va a ser siempre felicidad. Hay momentos que van a venir duras pruebas. Y Satanás lo primero que va a buscar en ti es que te desesperes, lo tomes las cosas con enojo, que revientes y que dudes de Dios, incluso que dejes las cosas de Dios, como si Dios fuera el culpable. Ahora, muchas veces Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe crezca, y no lo entendemos así. Empezamos a renegar de Dios. Mucha gente empieza a renegar de Dios y hasta vienen dejando todas las cosas de Dios. Pero Cristo elogia a la iglesia en Pérgamo a pesar de sus situaciones, porque dice: porque retienen mi nombre, siguen buscando mi presencia, no niegan su fe. Y Dios nos hace este llamado, hermanos, de la iglesia del Divino Salvador, hermanos que nos pueden ver de otros estados, de la República también. Dios nos hace este llamado. Podemos estar rodeados de tantas circunstancias difíciles, pero si confías en Cristo, no te va a dejar solo. Si confías en Cristo Jesús, la Biblia dice que no vas a ser vencido. ¿Por qué no vas a ser vencido? Porque la Escritura nos dice claramente que debemos de confiar en Dios y Dios hará su obra. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el poder y tiene toda la autoridad para defendernos y ayudarnos a salir adelante. En el Antiguo Testamento, y el texto que quiero tocar, que viene en el himno que entonábamos, cuando el pueblo de Israel era perseguido por los egipcios, a unos días de haber salido de la esclavitud, los egipcios tuvieron miedo. Los egipcios decían: Moisés, ya ves, ahí vienen tras de nosotros, nos persiguen y ¿saben qué? Aquí nos van a matar. ¿Y qué hace Moisés? Miren, van a ver lo que Dios va a hacer. No desconfíen de Dios, confíen en Dios y ahorita van a ver el milagro de Dios. ¿Y qué pasó? Moisés, dice la palabra, con su vara tocó el agua, oró a Dios y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Cuando la iglesia no desconfía de Dios, a lo mejor hay alguien que va a decir: yo nunca he desconfiado de Dios. Pero ¿saben en qué momento desconfiamos de Dios? Cuando ya nos cansamos de orar por la petición que tenemos. Cuando dejas de orar: no, sabes que ya llevo mucho orando, pues sabes que mejor ya no. Si Dios quiere que lo salve, pues que lo salve. Y si no, ya estás desconfiando.
Porque una de las maneras que hemos visto también es la perseverancia en la oración. Eso nos ayuda. A pesar de que estemos rodeados de tantas cosas, no seremos vencidos. Entonces, el llamado del Señor, hermanos, hermanas, en esta hora. ¿Qué debemos hacer para no ser vencidos por las circunstancias difíciles? No desconfíes de Dios. La iglesia de Pérgamo estaba rodeada de gente pagana, de dioses ajenos, paganos, pero seguían confiando en el nombre de Dios y nunca desconfiaron de Él. Número 2. ¿Qué debemos hacer para no ser vencidos aunque estemos rodeados de diferentes dificultades? Seamos fieles a Dios aún en nuestra debilidad. O ser fiel a Dios en tu debilidad. Ahora, me regreso un poquito a lo que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la última parte que no lo sabemos de memoria algunos, o la mayoría de los creyentes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. En la iglesia de Pérgamo había, dijimos, mucha persecución. Y entonces, a través de la Escritura, el Señor nos enseña a prepararnos hoy como iglesia de Jesucristo. Mientras vivamos en este mundo, vamos a estar rodeados de situaciones difíciles. Pero debemos seguir adelante, aún cuando lleguemos a un momento tal vez de debilidad, de cansancio. No dejemos de clamar al Señor. Un varón de Dios, Antipas, dice, fue un testigo fiel. Fue muerto por causa de la persecución que sufría la iglesia, pero hasta el final de su vida, este hombre Antipas no negó su fe en Dios. Esta es la enseñanza. Antipas fue evidentemente el primer cristiano en Asia que sufrió martirio por su fe, pero nunca negó la persona de Cristo. ¿Sentía debilidad física? Sí, porque era perseguido. ¿Sentía debilidad emocional? Sí, pero nunca negó a Jesucristo. Por eso aparece en la Escritura aquí, dice el versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, no negó mi fe, dice el Señor. Antipas, un hombre fiel, repito, fue evidentemente el primer cristiano en Asia Menor que sufrió martirio por su fe, por defender la palabra. Estaba rodeado de peligros, pero nunca se detuvo, nunca se durmió espiritualmente. A pesar de la persecución, siguió fiel a Dios hasta que lo asesinaron por causa del Evangelio. ¿De qué estás rodeado hoy, hermano, hermana? ¿Cuáles son las cosas que te están rodeando y que te están siendo que estés en estos momentos agobiado o agobiada? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que tienes en estos momentos y tal vez tienes miedo de enfrentar? ¿Te sientes cansado de ver tantos problemas en el país, en el mundo, en la ciudad, en tu familia, en tu propia vida? ¿Te sientes cansado ya de todos los días ver problemas, escuchar problemas, vivir con problemas? ¿Estás cansado? Si vives una vida así, yo creo que sí. Nos debilitamos. Nuestra fe incluso se debilita. ¿Estás preocupado por las deudas? ¿Estás preocupado por la enfermedad que tienes? ¿Por lo económico? ¿Estás preocupado de tus hijos ya terminaron su preparatoria, sigue la universidad y sabes que con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Estas son algunas cosas que nos rodean tal vez.
Estamos rodeados de tantas circunstancias difíciles, de tantas pruebas, pero no debemos vencernos porque hay que confiar en el Señor y ser fiel a Dios aún en nuestra debilidad. Y cuando nosotros somos fieles a Dios aún en nuestra debilidad, es decir, Dios, estoy sintiendo el peso de toda esa circunstancia, pero ¿sabes qué, Dios? Me siento cansado. Pero tu palabra dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando tomamos ese pasaje, recobramos las fuerzas espirituales. Por eso la Biblia dice, no debemos estar dormidos espiritualmente a pesar de nuestra debilidad. Cuando sintamos que la carga es mucha, Dios dice, en ese momento empieza a clamar a Dios. Dios, ayúdame. No quiero dudar de ti. Te pido fortaleza. Ayúdame. Y Dios a su tiempo dará sanidad, resolverá el problema. Si está en su voluntad, lo va a hacer. Pero ¿qué tienes que hacer? No dudar de Dios, no desconfiar de Dios y serle fiel a Dios. Seguir adelante, seguir luchando, seguir adorando, aún con todo lo que te esté pasando. Eso te va a ayudar a que agarres más fuerza espiritual, a que agarres más confianza en Dios, y Dios te reconocerá que eres una iglesia de fe y que sigue comprometido con Dios. Y número 3, ¿qué encontramos en este pasaje? Un llamado para nosotros. Afirma en tu corazón que en Cristo hay esperanza. Afirma en tu corazón que en Cristo hay esperanza. Estamos rodeados de adversidades, ya lo mencionamos. Estamos rodeados por tantas situaciones. Tal vez llega un momento en que tantos problemas que pasamos o que pasas te hace que te desmorones. Incluso los problemas nos hacen muchas veces que derramemos lágrimas. Tal vez desde que entramos en el año 2020, tal vez estás batallando con algo, quizás en estos 3 meses que ya llevamos de la pandemia, tal vez estás viviendo con una tristeza, con unas crisis, porque realmente no funcionaron los planes que tenías, planes de proyectos personales, proyectos laborales. Tal vez tenías otras metas, otros objetivos, y con todo lo que sucedió, todo se viene abajo. Tal vez te dieron este mes una noticia no agradable. Pero con todo y eso, hermano, hermana, la Biblia nos enseña en este pasaje que alabes el nombre del Señor. Busca a Dios. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, te reconozco que has sido fiel, que no has negado mi fe aún cuando tienes mucha persecución. Hasta ese momento el Señor halagaba a la iglesia. Pero luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y con eso quiero ir terminando la reflexión. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezos entre los hijos de Israel. Algunos comenzaron a desviarse. Pero ¿saben quiénes son esos algunos? Porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que tienes ahí, no todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos sí desconfiaron en Dios. Algunos comenzaron, realmente podemos ver la Escritura, a dejar su esperanza en Cristo Jesús. Mientras que la palabra del Señor nos dice que Cristo es nuestro amparo y fortaleza. Mientras vivamos en este mundo, amados hermanos, vamos a batallar muchas veces, pero en Cristo vamos a vencer, rodeados pero no vencidos, porque Cristo está con nosotros. Cristo pelea por nosotros, pero hay que estar
alertas, no desconfiar en ningún momento de nuestro Señor. Por eso, cuando nosotros buscamos a Dios, no desconfiamos de Él. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros creemos que solamente en Cristo hay esperanza para mi vida, para mi problema, ¿sabe qué va a pasar? Él te va a dar la fortaleza que necesitas y te va a dar esa paz, esa tranquilidad que necesitas en ese momento, porque en Cristo hay esperanza para todo. Por eso les dice, algunos de ustedes que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, comen cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, y los que retienen también la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, dice el Señor, arrepiéntense, pues si no, vendré a ti pronto. Si algunos de ustedes, hermanos, por todo lo que está pasando, las cosas que te rodean, malas, has comenzado a desconfiar de Dios, o tal vez no estás dudando de Dios, pero tal vez eres uno de los que se está quejando mucho. ¿Hasta cuándo se va a acabar la pandemia? Ya no aguanto. Cuando estamos diciendo eso, ¿saben qué estamos diciendo? Estamos en contra de la voluntad de Dios. Porque ¿cuándo se va a acabar esto? Solamente Dios lo sabe. Y recordemos que los planes de Dios son perfectos. Y si Dios permite la pandemia es por algo. Pero cuando nosotros oramos, Señor, ya quita la pandemia, ¿qué estamos diciéndole? Queremos interrumpir los planes y propósitos eternos de Dios y nunca lo vamos a lograr. Por eso, si eres una persona que tal vez has actuado de esta manera, Señor, perdóname y ayúdame a sujetarme a tu voluntad. Señor, gracias porque a pesar de que hay esta pandemia, no me ha tocado, no me he contagiado. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está Dios protegiéndote, está Dios bendiciéndote, estás rodeado de la pandemia, pero no te ha tocado y no serás vencido porque estás cubierto por el poder de Dios. Por eso, el llamado del Señor en esta hora es que clames a Él. Pídele que te ayude en tu situación. Si tienes algún problema, déjalo en sus manos. Y el llamado de Dios en esta hora, para ir terminando, es que no desconfíes de Dios, no dudes de Dios, sé fiel a Dios y afirma en tu corazón que solo en Cristo hay ¿qué? Esperanza. Si tienes una carga que tal vez nadie conoce, pero tú sabes qué es lo que cargas, Dios te está diciendo, conozco tus obras, conozco tu vida, conozco tu problema, conozco tu situación, pero si tú crees en mí, no niegas mi fe, quiero ayudarte. Quizás los problemas que traes en estos momentos, hermano, hermana, joven, te tienen tensionado. Estás estresado y te estás llenando de temores. Dios es tu esperanza. Apocalipsis nos muestra entonces que en Cristo hay esperanza. Y esto fue lo que comenzamos diciendo cuando comenzamos a hablar de Apocalipsis 1. Para muchos no quieren leer Apocalipsis, le tienen miedo. Pero Apocalipsis no es un libro de miedo. Apocalipsis nos muestra que en Cristo hay esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Por eso, si estás agobiado hoy y tu alma está llena de preocupaciones y quizá tal vez te sientes solo o sola, ven a los pies de Jesús. Recordemos que Dios nos está hablando en estos tiempos finales, en estos últimos tiempos, para fortalecer nuestra fe, para que sigamos firmes y adelante hasta el final, porque Dios quiere bendecirte, pero confía en Él. Y entonces, podemos estar rodeados de muchas cosas,
pero muchas cosas malas. Pero jamás seremos vencidos si no desconfiamos de Dios, si seguimos fieles a Dios y si afirmamos que Cristo, el que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, es nuestra esperanza. Porque Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Podemos estar rodeados de 1000 problemas, hermanos, pero nunca seremos vencidos. Quizás estaremos rodeados, repito, pero nunca seremos vencidos. ¿Saben por qué? Jeremías 20:11 nos resuelve esta pregunta. ¿Saben por qué no seremos vencidos a pesar de que estemos rodeados de tantos problemas? Y quiero que lo leas junto conmigo, y va a aparecer ahí en la pantalla, Jeremías capítulo 20, versículo 11, y con esto termino este tiempo de la palabra. Podemos estar rodeados, hermanos, pero no seremos vencidos. Jeremías 20:11, solamente en la primera parte dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como ¿qué? Como poderoso gigante. Como el Todopoderoso, como el Gran Shaddai. Y entonces, si estoy en las manos del Dios Todopoderoso, mis circunstancias que me están rodeando no me van a vencer, porque Cristo dará la victoria. Amén. Amén. Que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos ayude. Y cuando nosotros confiamos en Él, el Señor nos va a decir: bienaventurados. Dios elogió a la iglesia de Pérgamo. No negaron su fe, pero también les llamó la atención a aquellos que empezaban a titubear. Pero Dios les hizo el llamado a que sean firmes y que sigan adelante. Que el Señor nos ayude, y vamos a orar para despedirnos, no sin antes recordarles, hermanos, que el día viernes tenemos otro tiempo de devocional a las 7 de la noche, para que podamos de esta manera también poder estar en comunión con Dios y poder de esta manera seguir fortaleciendo nuestra vida en estos tiempos difíciles en que vivimos. Oramos, hermanos. Tengamos la oración final y recibamos la bendición de nuestro Señor en este día miércoles. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos, Señor, porque nos has enseñado que la iglesia de Pérgamo, Señor, tuvo muchas circunstancias difíciles que lo rodeaban. Señor, pero salieron victoriosos porque no desconfiaron en ti, porque fueron fieles a ti, pero también porque afirmaron en su corazón que solamente en Cristo hay esperanza. Porque como dice el texto al final, escucharon lo que el Espíritu les dijo y no lo desecharon. Señor, ayúdanos a escuchar lo que el Espíritu nos dijo en esta tarde, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica. Señor, ahora te pedimos que te quedes con tu iglesia. Señor, si es tu voluntad que esta noche descansemos, te pedimos que tus ángeles acampen alrededor de nuestros hogares, alrededor de cada familia, y que tu bendición sea con todos nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con toda la iglesia que ama y espera la venida del Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, y que la paz del Señor esté con sus familias. Amén. Amén.